existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, no somos más ese montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un juego de imaginaciones compartidas. Sí, decía Eve Bonafini, al fin y al cabo de los asuntos, la radio es un tema que nos funciona en el teatro de la mente. Nosotros pensamos que podemos proponerles un pacto. Un pacto que se renueva, Pensar un programa de radio como un viaje posible. Proponerles un avión, un destino, aún incierto. Y hacerles sentir que podemos compartir una experiencia. Al fin y al cabo, programas que se autoperciben como programas de viaje no debe haber tanto. Sí, programas que hablan de la realidad o eso que el poder impone como la realidad, hay infinitos. Una vez curtida la agenda dura, terminada la mañana, ahora que empieza la tarde, son las 14:06 en la Argentina, creemos que se puede hacer un paréntesis y preocuparse de lo propio. No de la agenda que imponen los poderes, que es esa que parece luego la realidad, sino de las otras realidades que orbitan sobre la supuesta primera realidad. Sí, se trata de puntos de vista diferentes sobre el destino del hombre, de la mujer, del mundo. Si hay una guerra entre culturas, si estos son específicos capítulos de batallas importantes, nosotros creemos que hay que fortalecer nuestro ADN, trabajar sobre las propias defensas. No caer en la tentación de estar tratando todo el tiempo la agenda de los otros. Así que nos ponemos en marcha. Y empezamos por acá. Tenemos claro que el sur también existe, ¿no? Y que si miramos bien las cosas, tal vez el sur sea el norte y el norte sea el sur, solo que nos hacen ver las cosas como a veces ellos quieren y nosotros aceptamos. Hace mucho tiempo, en el año 2008, faltaba uno para su muerte, con Rodrigo Lamardo urdimos el plan de hacerle una entrevista a Mario Benedetti. Mario Benedetti acababa de volver al Uruguay después de una estadía muy larga que había comenzado con el exilio en España. Vivía en un departamento solo, había enviudado, estaba triste y nos pidió, por gentileza, que le enviáramos por escrito un cuestionario y que él iba a sentarse a responder ese cuestionario para poder pensar respuesta por respuesta y que después nos iba a mandar sus respuestas a nuestro cuestionario y que con eso armáramos una entrevista. No quería una entrevista en vivo, quería tener tiempo para contestar y la suficiente elocuencia para hacerlo a su manera. Una de las preguntas era si pensaba, como Gabriel Celaya, que la poesía seguía siendo un arma cargada de futuro. Su respuesta fue sí. Sencillamente, no tenía más nada que agregar. Y se trataba de un poeta, y un poeta importante. Mario Benedetti murió hace 16 años, el 17 de mayo, hoy es 20, del año 2009. Es curioso eso de que la poesía tal vez siga siendo, sí señor, un arma cargada de futuro, porque cuando lo escuchamos a Mario Benedetti decirse a sí mismo, preguntarle a un ministro con curiosidad, señor ministro, ¿de qué se ríe?, nos parece que estuviera hablando sobre la Argentina de hoy. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países, ustedes duros con nuestra gente, porque con otros son tan serviles. Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple. Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre, y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Mario Benedetti no había llegado a este mundo, nació en Paso de los Toros, Tacuarembó, Uruguay, en septiembre de 1920, con un nombre sintético. Más vale lo contrario. Había sido bautizado como Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia. Fue un exponente claro de una generación dorada en la historia de la literatura de su país, la generación del 45. Otros nombres fuertes como Juan Carlos Sonetti o Idea Vilariño, entre otros, pertenecen a ese grupo. Y la verdad es que fue un escritor tremendamente prolífico. Publicó más de 80 libros. Poesía, novela, cuento, ensayo, teatro, crítica cinematográfica. Sus obras fueron traducidas a 20 idiomas, es decir, se trató de un uruguayo universal. Y la verdad es que su reconocimiento en vida fue enorme. Le dieron el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Gran Premio Nacional a la Actividad Intelectual en Uruguay. Tuvo 5 doctorados honoris causa, un asteroide lleva su nombre, y básicamente algunos de sus textos, algunos de sus poemas, musicalizado por Joan Manuel Serrat, que le dedicó un disco completo, lo han sobrevivido y lo sobrevivirán en el tiempo. En su testamento dejó creada la Fundación Mario Benedetti. No solo para preservar su obra, sigue habiendo concursos literarios desde esa fundación y apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos, sino en especial tratando de apoyar el esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos en su país. Hay que decir que en un momento, en la euforia del retorno de las democracias al sur de América, Mario Benedetti fue un autor literario que llenaba estadios. Y no solo en Uruguay y en Argentina, sino también en España y en otros países de América Latina. Si no le hubiera ido tan bien en una literatura comprometida y profunda, tal vez no hubiera tenido algunas críticas que lo acompañaron. Lo acusaban de demasiado sencillo, de previsible, de ser una literatura iniciática, como si esas cosas estuvieran mal. Frases con destino de póster, ideas simples que se volverían en canciones. Y uno podría preguntar, ¿y qué? ¿Qué de todo eso está mal? Un ejemplo poderoso de Mario Benedetti musicalizado. Viajamos en la escena del tempo, nos metemos, por ejemplo, en el Luna Park, en Buenos Aires en los años 80. Se va
a presentar, y no va a ser un solo concierto, sino una sucesión con Daniel Biglietti. Es el momento en que empieza en la Argentina y en Uruguay la problemática de la investigación de los crímenes del pasado. Mario Benedetti va de ser desaparecidos. Mucho antes de convertirse en un escritor exitoso, Mario Benedetti, que había estudiado en un secundario con inclinación al idioma alemán en Montevideo, llevó adelante una vida de existencia de trabajador en oficinas, antes incluso de sus etapas más importantes en el periodismo, antes de la era de las dictaduras setentistas. Podría pensarse de que esas experiencias generaron
una obra que terminó impactando de plexo en la historia del cine argentino. Cuando Sergio Renán, a comienzos de los años 70, leyó La tregua de Mario Benedetti e hizo una película que llegó a competir por los Oscars, una película histórica, importante, grande, con Héctor Alterio y Ana María Picchio al frente de un elenco notabilísimo, si lo miramos con la historia, mucho más notable. Es posible que esa compatibilidad con los hombres comunes, con la vida del oficinista, de aquel que no llega a fin de mes con su magro salario, haya nutrido otra parte de la sencillez de la obra poética de Mario Benedetti, pero es una sencillez buscada, no es una sencillez de falta de recursos, sino es una sencillez de decir las cosas con claridad. En Destino del Canto, Atahualpa Yupanqui planteó eso de que tal vez el mejor triunfo de un creador de obras es convertirse en anónimo, que la gente cante las obras sin darse cuenta quién las escribió. Es una prueba que la obra de Benedetti soporta. Por ejemplo, Jairo, Alberto Favero, haciendo en público Te quiero. Una canción que ha dado la vuelta al mundo de la lengua castellana, que partió de un proyecto de Nacha Guevara y Alberto Favero de musicalizar a Benedetti, mucho antes de que Serrat lo hiciera. ¿Conocieron esta canción por Sandra Mianovich, por ejemplo? ¿Sí? En la época en que había que ganarse el sueldo y mantener a la familia, Mario Benedetti trabajó en Uruguay de taquígrafo, de empleado de una inmobiliaria, de mensajero e incluso trabajó para el Estado. Cuando lo entrevistamos a distancia en Montevideo, a donde había vuelto a vivir un año antes de su muerte, estaba viudo del matrimonio que comenzó con Luz López Alegre en 1946. O lo conocieron en la versión de Sandra Mianovich y Celeste Carballo. Saben que desde hace más de 60 años Uruguay tiene una cantidad de habitantes que no varía mucho. 3 millones de personas. Muchas veces, y lo hemos hecho aquí en el programa Dialogando con Artistas Uruguayos, la pregunta es ¿por qué de un país tan chiquitito y con esa exacta cantidad de habitantes, que es la misma cantidad de habitantes de la capital federal, en la Argentina, por ejemplo, Cava, la ciudad de Buenos Aires, emergen en tantos rubros valores artísticos muy destacados en el continente y en la lengua castellana? Mario Benedetti escribió ensayos sobre este tópico, diciendo que son asuntos sin respuestas. Pero tal vez las haya, ¿eh? El contagio, la influencia.
En los años de la dictadura en Uruguay, de esos 3 millones, entre medio y 1 millón de personas, según las contabilidades, se fueron del paisito. Fue el momento en que alguien pintó una leyenda en el aeropuerto de Carrasco afirmando: el último que se vaya, que apague la luz. Muchos de esos uruguayos exiliados vivieron en la Argentina. Algunos se quedaron en la Argentina. De ahí se nutre el puente, la relación de ida y vuelta. Mario Benedetti en el 78, hablando de su exilio y de las cifras. Hay distintos cálculos, pero calculan que entre medio millón y 1 millón de uruguayos se fueron al exterior. El primer motivo de exilio fue económico. Hay mucha gente que se fue por la crisis que estaba acá. Por ejemplo, se dice que en Australia había 25.000 uruguayos, ¿no? Después vino el éxodo político, ¿no?, en el que yo mismo también participé. La gente se iba para que no la torturaran, para que no la metieran presa, para que no la despidieran de su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces eso significó un cambio muy importante en la vida del país, ¿no? Porque los que se quedaban, por ejemplo, en el plano cultural, los pocos escritores que se quedaron, unos fueron presos, fueron torturados, incluso hubo muertes. La cosa cultural fue muy destruida, ¿no? Muy destruida. La historia fue cambiada, la historia que se daba en las clases, ¿no? También generó una cultura uruguaya del exilio, porque todos aquellos que fuimos al exilio, escritores, pintores, autores teatrales, elencos, ¿no? Bueno, tratamos de demostrar que la cultura uruguaya seguía viva, que los que estaban adentro no podían producir por las razones de represión y de censura, pero los que estábamos afuera presentábamos en las distintas formas de arte, literatura, teatro, lo que fuera, artes plásticas, etcétera, que tenían que ver con el Uruguay. De la pluma de Benedetti, una pregunta que durará por siempre. ¿Por qué cantamos? Y algunas respuestas. Versión de Juan Carlos Baglietto, con Alberto Favero, el autor de la música. Verán que hay muchas formas en que se sobrevive. Y verán cómo Buenos Aires está dentro de la obra de Benedetti. Así que, trabajando en la propia agenda, hoy nos dimos el gusto de este pequeño paseo por la obra de Urande.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:30 Marina Glesser le pregunto cómo le va. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo andás? Hola a la audiencia, hola al equipo, ¿cómo andan todos? Buena tarde de martes para nosotros. Es martes, es cierto que es martes, ya va terminando mayo, pasan muchas cosas todo el tiempo, a todo minuto. Es verdad. Por ejemplo, ¿a qué se está refiriendo ahora? Bueno, ayer perdió Boca Juniors, en un dramático quedarnos afuera. Más allá de perder y ganar, que ya sé que te estás riendo como buen gallina. Perdón, no. Bueno, no, yo no hablo de fútbol en el programa, no hago chistes de fútbol. Bueno, no, porque lo que quiero decir es que más allá de que te guste y no me o no, parece, ¿no? La responsabilidad de perder y ganar, o buenas rachas, malas rachas en los equipos de los clubes de fútbol, es importante que la embestida no sea política, ¿no? Y en ese sentido veo un riesgo muy grande en Boca Juniors porque sé que tiene intereses extranjeros, cataríes puntualmente, de sacarnos, de saquearnos nuestro propio club. Lo veo, lo intuyo, lo veo siguiendo el caso desde que Riquelme la interna asumió. Riquelme Macri, Claro. la privatización del fútbol o no. Por eso es muy importante para mí defender los colores del club y también de la Argentina, porque ese club es muy valioso para mucha gente que es Ceneice y que tiene referencia identitaria en el club, ¿no? Entonces, también perdió Argentinos Juniors en una definición contra San Lorenzo, también perdió Rosario Central de local frente a eso Huracán. Me quería decir que las victorias y las derrotas, que no puede todo dirimirse entre perder y ganar, sino entre construir también para los que vendrán. Nosotros estamos en este presente, por supuesto, avanzamos hacia adelante, y hacia adelante es mañana, me imagino que a eso se refiere el futuro, pero trabajamos y desmalezamos también para las generaciones que nos vendrán, ¿no? Sí, porque si no, uno no es tan importante, eso es lo que colaboraría ahí con la causa que que el equipo de Boca jugara bien, que ha sido un problema de esta gestión, ¿no? La gestión de Riquelme, la que apoyamos de frente, y sobre todo se trata de un bastión de la lucha del fútbol de los clubes por contra la privatización que encarnan las figuras de Macri y Javier Milei, pero como prototipo de programa no tratamos los temas del fútbol ni revelamos la identidad partidaria de cada uno de nosotros, porque me parece que es un tema que divide. Si esta noche River gana a Platense, como es posible que ocurra, eso es importante, en el partido, y se clasifique para jugar en la próxima ronda frente a San Lorenzo, que ya está clasificado, la semifinal del torneo de la AFA, yo no haré un asunto de eso porque me parece que es otro tema respecto a los contenidos del programa. Más adelante en el programa vamos a estar conversando con Kiko Cerone. Kiko Cerone actualmente forma parte del elenco de Cyrano en su regreso al complejo teatral de Buenos Aires, el Teatro General San Martín. No te voy a contar de qué va el clásico francés porque imagino que lo conoces, pero está en la cartelera porteña en esta segunda temporada, tras el exitoso paso en el verano por el Teatro Tronador del Mar del Plata. En el elenco están Gabriel Goiti, María Abadi y un montón de actores y actrices. Se presenta por 20 únicas funciones en Buenos Aires desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio. Funciones de jueves a sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Y vamos a estar hablando con Ricardo Kiko Cerone, un gran compañero que forma parte del elenco junto a otros y a otras actores y actrices. Una enorme obra, una gran apuesta. Gabriel Goiti nos contó un día aquí en la radio que él decidió ser actor después de haber ido con un tío que lo llevaba al teatro de niño a ver una función de Cyrano de Bergerac con el protagónico Ernesto Bianco, el padre de Ingrid Pellicori, entre otras cosas importantes en la vida, ¿no? Linda obra Cyrano, justo estoy leyendo autores del siglo XVIII. ¿Alguna vez fuiste Cyrano de alguien? No, creo que no. O sea, que le escribí cartas de amor con mi nariz horrible a uno más buen mozo que yo, pero que no podía escribir. Es una coyuntura, digo. Cyrano escribía mejor que su compañero, el que enamoró a su, ¿no? Con la que enamoró a su prometida. En esa lógica, Cyrano, que tiene una nariz prominente, pero una verba mucho mejor que su nariz, termina conquistando a Roxane, depende de las versiones, utilizando para ello un chico mucho más buen mozo que él, un soldado que morirá
morirá en combate después, ¿no? Después es un ghostwriter, ¿no? Que ahora está tan de moda y tan en boga y que tiene tanta proliferación en redes, ¿no? Porque vos podés tener identidades falsas, muchas, y puedes decir muchas cosas y eso un poco trastoca la personalidad, ¿eh? Mejor ser coherente con lo que uno hace y dice y piensa. Es una tragedia, no queremos spoilearla acá, pero es una obra clásica que tiene muchísimo tiempo y hay una gran versión en el cine de Gerard Depardieu, con Gerard Depardieu como el protagonista. Ay, vi una película extraordinaria ayer con Gerard Depardieu, Danton, ¿no? Danton, claro, la Revolución Francesa, claro. El personaje que quería incendiarlo todo. Sí, Danton. Mi primer perro se llamaba así cuando volvimos del exilio. Conozco más de un perro que se llamó Danton. Se ve que era gran danés. Claro, el que yo conozco era un ovejero belga completamente negro. A esta hora, Martín Suárez en el móvil 1 de la M530 en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Qué feo, Carlos, qué feo, Marina, romper este clima de arte, de cultura y espectáculo con las noticias que voy a tirar ahora, porque está relacionado. Cuando hablamos de educación hablamos de arte, hablamos de cultura, pero sobre todo hablamos de un pueblo educado y politizado, que es lo que te permite esta herramienta fundamental como es lo educativo. Hoy nos vinimos al barrio de Barracas, más precisamente a la calle Benito Quintela Martín, al 1649. En este edificio funcionan 2 colegios, Carlos, Marina, 2 colegios que son secundarios, el Hipólito Yrigoyen, el número 11, y la Escuela de Comercio número 1, Joaquín B. González. Dentro de este mismo edificio, desde el año 2014, funcionaba un jardín maternal donde asistían bebés y niños hasta los 5 años de edad, que son los hijos de los estudiantes que vienen a estos secundarios nocturnos, que son adolescentes con hijos, adultos mayores con hijos, que vienen a terminar sus estudios secundarios. ¿Qué pasó? Bueno, el viernes pasado el gobierno porteño, a 48 horas de que estén las elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires, decidió cerrar este jardín maternal. Otra escuela pública que queda clausurada de la mano de Jorge Macri en apenas 1 año y medio de gestión. Hablamos con Sebastián Legna, él es profesor de la Escuela de Comercio número 1, que nos informó que desde hace años el gobierno de la ciudad quería cerrar este jardín maternal. Ese jardín fue obtenido con muchos años de lucha, de presentaciones ante el ministerio, de juntadas de firmas, de reclamos, porque en el turno noche nuestra escuela, como sucede en las otras escuelas, tiene una población de alumnas madres y alumnos padres histórica, porque somos una escuela en la cual estudian adolescentes y personas adultas también. Hace varios años que el gobierno viene intentando cerrar el jardín. Uno de estos últimos intentos uno de estos últimos avances se dio hace 2-3 años. Luego de la pandemia ya habíamos tenido con la pandemia el cierre completo de la escuela, por lo tanto también del jardín. Y luego de la pandemia, desde que retomamos, fueron intentando que el espacio se cierre. Hace 2 años particularmente quisieron levantarlo y el año pasado también, con diferentes argumentos, escasa matrícula. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Reubicaron algunas maestras? Todavía no. Hay 2 o 3 maestras que quedaron por ahora sin trabajo, sin una asignación formal de su laburo, y hay una familia que no pudo reubicar a uno de los estudiantes, de los chicos, porque le quedaba muy lejos de su hogar. Entonces tuvo que dejar de estudiar esa familia y no puede dejar a su hijo en otro lado. ¿Qué es el argumento que usa? ¿Cuál es el argumento que usa el gobierno de la ciudad para cerrar este jardín maternal? El mismo que está utilizando para el resto de las escuelas que ha cerrado, escuelas infantiles en los últimos años, que es la baja cantidad de chicos, la baja natalidad que ocurre aquí en el distrito porteño. Ahora, no es un argumento válido, Carlos, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque con ese argumento cierra jardines, hay un ajuste directo, encubierto en esa premisa, pero al mismo tiempo cercena la posibilidad de estudiar a millones de chicos que vienen de la provincia de Buenos Aires cuando sus familias trabajan aquí en la ciudad de Buenos Aires y el papá y la mamá no tienen dónde dejarlo, porque lo tienen que dejar en el lugar más próximo de su fuente laboral. Bueno, este cerrojo que pone, esa prohibición que pone al resto de los chicos de la provincia de Buenos Aires, cuyas familias aportan aquí en la ciudad, es una quita de derecho al acceso a la educación pública, y eso es ilegal. Sin lugar, y qué poco que lo visibilizan los medios de comunicación. Por suerte, Martín, aquí estás vos con nosotros para poder contar lo que otros callan. Gracias,
Te mando un abrazo, Carlos, gracias a vos. 14:39, hablando de narrativas, no sé si se entiende bien el asunto del fútbol, lo explico por si no se entendiera bien. Aquí entre nosotros hay un compañero que es hincha de Argentinos Juniors, que ayer fue eliminado por penales frente a San Lorenzo de Almagro. Aquí entre nosotros hay hinchas de River a montones, hay hinchas de Boca. Y por ejemplo, si hablamos de la derrota de Boca y hablamos solamente de eso, ¿cómo valoramos? Hay un compañero que es hincha de Independiente, lo que hizo Independiente ayer, que no fue una hazaña, pero fue un triunfazo en una cancha dificilísima, etcétera. Entonces creo que el fútbol tomado así, como la pasión de multitudes que es, termina dividiéndonos y creando internas que a mí no me interesa tener en este programa. Haría con mucho gusto un programa de fútbol, y solamente de fútbol, y he trabajado eso mucho tiempo. Sí, yo me refería a la interna política, de claro, los pero como resultadistas. empieza siempre por la supremacía de Boca, Boca perdió, bueno, sí, perdieron varios equipos, y lo importante de ahí no es el triunfo o la derrota, sino la batalla política que hay detrás y que es muy fuerte. Recuerden que Milei fue a votar, por ejemplo, a las elecciones de Y Boca. después dijo que había dejado de ser de Boca. Y que Macri no fue, y que ahí hay un caldo grueso y de cultivo. Creo que hay que plantearlo correctamente así para que se sepa de qué estamos hablando y no dividirnos, sino sumarnos en todo caso. A las 14:41 les quiero contar, tenemos dos grandes músicos de invitados aquí. No es que vayan a tocar hoy, sino que van a contar por qué van a presentar antes los temas de un disco que después van a grabar, pero les quiero ofrecer participar de sorteo de entradas para espectáculo, habida cuenta de que no está tan fácil pagar por ellos. Este sábado a las 21 en el Club Cambalache, Defensa 1179 en San Telmo, se presenta el cantor y dibujante Max Aguirre. Estuvo con nosotros hace poquito. Así es. Cerrar una herida, lejos de abandonar. Lo hará al frente del Max Aguirre Trío, que suena recontra bien. El sábado es 24 de mayo. No quiero más. Y el Club Cambalache es precioso y está en un edificio de un valor histórico incalculable. Vamos a sortear 2 pares de entradas, 4 en total, para aquellos que se quieran dar una vuelta y disfrutar. Se come bien, se toma bien. Lo fueron a matar Y la programación es muy y cuidada. lo dejaron con vida, sin sospechar. Los de Max Aguirre, que es autor y compositor también, son Respira. tangos del siglo XXI. No quiero más. Pero por ahí, si van a ver el espectáculo, terminan cantando todos una canción de Miguel Abuelo, por ahí, no lo sé, no soy adivino. Solo me quiero sentar. 2 pares de entradas, sábado a la noche, en San Telmo. Que saltes al vacío, que no vuelvan. Pero por si esto fuera poco, como dicen los vendedores ambulantes, vamos a sortear 2 entradas, un par de entradas para otro espectáculo. En este caso el jueves, este jueves 22 de mayo, en La Tangente. Eso es Palermo, Honduras 5317. Santiago Alonso, otro visitante del programa, presenta un espectáculo con temas nuevos. Son, por suerte, artistas que escuchan esta radio, que escuchan este programa y que confían en nosotros a la hora de promocionar lo suyo y ponerle el cuerpo también. Para nosotros al mismo tiempo es un lujo poder nutrir nuestro programa del flujo de la gente que nos ayuda a vivir mejor en la época de los crueles gobernando y del olvido programado. En un ratito estarán con nosotros aquí Hernán Ríos y Facundo Guevara, que presentan música nueva este sábado a las 21 en el Café Vinilo. Como se verá, una ciudad que arde de propuestas culturales y donde gobiernan los peores del barrio. Auspician la tarde con Carlos Polimeni
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Hola querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 177 haciendo Desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23, el show se llama Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Somos Radio AM530. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Igualmente. Gracias.
Somos Radio. AM530. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Y a las 15:24 en la continuidad del programa, Marina Glesser. Bueno, Carlos, te había dicho hace un ratito al comienzo del programa que íbamos a conversar con Ricardo Kiko Cerone. Él es actor de la versión Cyrano, que regresó al Complejo Teatral de Buenos Aires. Es un gran clásico del teatro francés. Está en la cartelera porteña, la pueden ir. Hay 20 únicas funciones. Está del 15 de mayo al 15 de junio. Y le damos la bienvenida entonces a Ricardo Kiko Cerone, compañero de este gran elenco que tiene esta versión de Cyrano. Hola Kiko, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a Somos Radio, la M530, la radio de Madres. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes Marina, buenas tardes Carlos. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de comunicarme con ustedes y con todos los oyentes. Es un placer saludarte, querido Kiko, te tengo mucho cariño, me pone muy contenta que estés en esta versión del Puma Goiti, María Abadi y enorme gran elenco. Estás con Mariano Macei, con Horacio Acosta, Daniel Migloranza, Larry de Clay y esta versión es muy buena. ¿Cómo te trata esta experiencia? Bueno, la verdad, un poco como le pasó al Puma, él soñó toda la vida ser Cyrano, y lo pudo concretar. Yo tengo la gran dicha de poder compartir junto a él y otros queridos colegas que nos conocemos hace ya 40 años, con el Puma también, obviamente, en la vieja Escuela Nacional de Arte Dramático, Oyuna. Nos conocemos hace más de 40 años, con Larry, con Rodrigo Cárdenas, con Pedro Ferraro. Y bueno, tengo la dicha enorme de estar en este clásico maravilloso y acompañar este sueño que quería concretar Gabriel, el Puma, y bueno, estoy feliz de la vida. Feliz porque es un texto clásico de todos los tiempos, donde tenemos aventura, romance, drama, tragedia, comedia. Y bueno, es un clásico y tiene la característica
de ser en verso alejandrino. Entonces el desafío es mucho más grande y la repercusión que tiene en el público a través de estas casi 200 funciones que llevamos hechas tanto acá en Buenos Aires como hicimos en temporada en Mar del Plata, el público lo agradece y lo agradece de pie. Y bueno, eso es hermoso. Los clásicos no mueren nunca, siempre están vigentes, siempre están al alcance de la mano cuando haya un grupo de actores y actrices que lo puedan poner en escena. Y bueno, la alegría es inconmensurable. Qué lindo. Y esta aventura sigue. Bueno, sí, sigue función tras función, ahora de jueves a sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Me da mucho placer escucharte que estás contento y que te da mucha alegría estar haciendo esta versión de Cyrano. Kiko, no puedo dejar de preguntarte, sé que tenés un compromiso social muy fuerte, que siempre adheriste a causas que te hacían desde tu lugar de actor proponer y sumarte para transformar un poco la realidad, porque el hombre no es el hombre y sus circunstancias, sino que puede modificar las circunstancias en las que vive de acuerdo a cómo se posicione uno en la sociedad que habita. Y entonces te quería preguntar cómo estás viviendo esta coyuntura y este contexto social donde la cultura es un foco a atacar, tan vilipendiada, tan vapuleada, tan denostada por esta nueva gestión de gobierno que mientras damnifiquen al Estado no van a tener que gobernar, ¿no? Bueno, estamos viviendo momentos muy oscuros para el país en general, para nuestra soberanía, para la clase trabajadora, para la clase que están en el fondo de todo. Estamos viviendo momentos realmente terribles, muy dolorosos, y de mucha fuerza que tenemos que sacar de nuestro interior para luchar contra esto. A nosotros en particular, y nos cabe las generales de la ley, dentro de lo que somos trabajadoras y trabajadores de la cultura, es un momento realmente infernal, podría decir, que se está viviendo, con la destrucción del Inca, con la destrucción de todo elemento que tenga que ver con la cultura. Lamentablemente esto me remite a una frase de algún jerarca nazi allá por la década del 40, o que decía que escuchaba la palabra cultura y llevaba la mano a su revólver. Bueno, estamos viviendo este tipo de situaciones donde somos escarnecidos y donde somos perseguidos por tener una mentalidad nacional y popular, porque pensamos en nuestra soberanía, porque pensamos en la patria grande, porque pensamos en los que menos tienen, porque sabemos que la patria es el otro, y esto es así, y no nos podemos hacer los distraídos en este momento. Entonces es difícil. Quizás tengo esta suerte, esta bendita bendición, valga la redundancia, de estar en este proyecto y estar dando mi voz desde arriba de un escenario, pero hay otros compañeros y compañeras de la cultura en todos los ámbitos, no solo los actores, que la están pasando muy, pero muy mal, y el pueblo la está pasando mal. Sí, claro. Y eso es el orden es muy macro, doloroso. ¿Viste esa fantasía de que el orden macro, de que está ordenada la macro? Una fantasía que replican periodistas muy responsables. Ojalá me recorten y sepan los periodistas que reportan una macro ordenada que no es así como lo dicen. No es así. Es como que nosotros sabemos que en la diaria de todos los días que te dicen, no, pues la inflación bajó, ¿no? Bajó un corno, sabemos que todas las cosas siguen subiendo, que está todo dibujado, y que estamos viviendo realmente una microeconomía desastrosa. La macro para ellos pensarán que está bien, pero para los que somos de a pie, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y chicos y grandes, todos la estamos pasando muy mal. Y ni hablar de todo que pasa con las diferencias sexuales, qué pasa con los discapacitados, qué pasa con toda la población. Es toda la población que vive de un sueldo, que pretende tener un trabajo, tener una vida
tener un descanso, no se puede estar pensando las 24 horas en trabajar 24 por 24, no existe eso. Justamente la utopía de vivir de un sueldo se ha convertido eso, ¿no? En una utopía, pero al respecto parece interesante subrayar esto. El Cirano, el éxito, es una obra que viene desde la temporada anterior, con una gran puesta, con un elenco grande, es producto de una política cultural del Estado. Esta puesta es producto de una política cultural del Estado, ya que es una iniciativa del Teatro General San Martín, el teatro madre de las salas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Hermoso teatro. Mientras el Estado Nacional avanzó en la destrucción de casi todo el apoyo posible a la actividad artística, es bueno decir que si esta versión existe y tiene tanto éxito, es porque se trata también de una iniciativa que combina el talento de los trabajadores con el apoyo de un Estado, en este caso el Estado de la Capital Federal de la ciudad de Buenos Aires. De un municipio, ¿no? Municipal. Quisiera, municipal. Me suma, sí, totalmente. Me suma lo que decís, Carlos, porque acá hay que destacar, nosotros estamos trabajando, en mi caso particular, hace prácticamente 2 años con este proyecto, cuando me incorporé a ensayar y estoy dentro de lo que es el Complejo Teatral de Buenos Aires, ininterrumpidamente trabajando, y esto es porque está el Estado, en este caso el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y en su momento, gracias a Gabriela Ricardes, en ese momento directora del complejo y actualmente la ministra de Cultura, que está atrás de nosotros y apoyando y fogoneando y fomentando esta posibilidad de poder montar este clásico con lo que significa, con los cambios de vestuario que tiene, con la escenografía, con la utilería, con todo. Somos casi 25 actores arriba del escenario, más de 2 músicos, en este caso taikistas, y nada, esto sin apoyo del Estado es imposible hacerlo. O si eventualmente hubiera un privado que lo haga, como nos pasó de alguna manera en la temporada que se juntaron el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Teatro Tronador para poder montar 2 meses este maravilloso Cirano en el Teatro Tronador, que fue una temporada, a pesar de lo turístico no funcionó, lo cultural funcionó, y esto hay que rescatarlo también, ¿no? El convenio que han tenido el Complejo Teatral de Buenos Aires con Marcelo González, titular del Teatro Tronador, y bueno, nada, a poder llevar a cabo esto y todo lo que tiene que ver con lo que viene ahora post Alvear, que es las giras. Así que bueno, nada, si esto en conjunto no se hace, es imposible hacerlo. Es bueno subrayarlo en medio de todo lo que pasa allá afuera y el disparate que el Estado Nacional ha hecho respecto al apoyo histórico que tiene la cultura, que se lo ha ganado la cultura y sale del dinero de los ciudadanos y no del bolsillo de la gente que ejerce. Absolutamente, claro, es del impuesto de todos nosotros. No solo del impuesto, sino también de la ingeniería cultural, que en el caso de la gestión anterior, de Horacio Rodríguez Larreta, Enrique Avogadro tenía todo un plan cultural que era muy bueno. Exacto. de fomento y de protección y de promoción de la propia cultura porteña. Sí. En este caso, Ricardes es de esa propia gestión de Avogadro. Exactamente, viene de ese palo, por decirlo. Y exacto. Bueno, de alguna manera tengo que recalcar que Gabriela se hizo cargo al finalizar, casi estrenando o post-estreno, de todo lo que fue la reposición y de nuestro Cirano, ¿no? Claro. Hay que mover 5 actos, una obra que se pudo condensar, una obra que puede durar fácilmente, como duraba la de Bianco, 4 horas, en estos momentos una obra con intervalos dura 2 horas 20, o sea que se ha no achicado la obra, porque la obra no se le sacó una coma, sí se ha abreviado en el ritmo y en un montón de cosas que lo llevan a un dinamismo, y a la gente no se le hace largo, porque a veces preguntan, pero ¿cuánto dure? No es tan largo. Y nada, se les pasa volando porque es tan importante, inclusive el mensaje de Cirano, ¿no? El tema de la convicción, el tema de la lealtad, de la fidelidad,
de pelear contra la hipocresía, contra los poderes establecidos. Por eso es un clásico y es maravilloso verlo en estos tiempos. Es una caricia al alma. Esto es lo que tiene Cyrano, es una caricia al alma, y salís emocionado y salís, qué sé yo, hasta hablo ahora y me emociono pensando. Entonces, nada. Invito a que no se lo pierdan, por favor, porque realmente es un trabajo magnífico, no solo del Puma, que está espectacular, pero todos los actores que acompañamos a este sueño de Gabriel, de llevarlo a buen puerto, y estamos felices función tras función. Y cada función es una función nueva. Te queremos agradecer un montón esta charla con nosotros, Kiko Cerone, y mandarle un beso muy grande a todos los compañeros del elenco. Vamos a ir entonces a Cyrano en el Complejo Teatral de Buenos Aires, de jueves a sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Es en el Teatro San Martín. Te dejamos un beso muy grande y festejamos con vos que estés haciendo esta versión de Cyrano. Muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias, Marina, y gracias a los oyentes. O sea, muchas gracias por esta posibilidad de poder contarles esta alegría. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. 15:37 hemos disfrutado por Zoom de esta entrevista. Entre los grandes aciertos de Edmond Rostand, el autor del Cyrano, está el uso de un lenguaje poético en el francés original que, trasladado al castellano, seguramente le dará a mucha gente, en caso de que tenga deseos de ir, algunas ideas sobre de qué forma el lenguaje nos nutre, ¿no? La famosa escena en que un tipo le dice narigón en una taberna, en una pelea, y Cyrano le da una lección respecto a cuántas formas mejores hay de definir el tamaño prominente de su nariz. Y ni hablar que también habla de que la imagen no es todo, claro. y que esto que decía Kiko recién recalca la lealtad en estos tiempos tan corrompida, ¿no? Por intereses, vaya a saber uno por qué intereses. Y lo que cuesta el amor cuando cuesta el amor. Somos Radio AM530. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com, y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforcin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionesicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Felicitas Bonavita está en AM530. Lo saludamos, Paco, ¿cómo estás? ¿Te quedó el ojo negro? Sí, porque ahora soy de cura de opción por el boxeo. Con los boxes. No te vemos mal boxeando, ¿eh? No te vemos mal, podría ser. Siempre perdería. No, a ver, el tema son los jubilados, clarísimamente, que sufren todos los miércoles la represión, y bueno, esta vez me tocó acompañarlo y me tocó recibir un poco de esa represión, nada más. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. De 42 a esta hora estás escuchando la M530. A nuestros invitados de hace un ratito, los que estuvieron aquí en el piso, a Hernán Ríos y a Facundo Guevara, les pasó que salieron del piso y en el pasillo empezaron a mirar en el WhatsApp la enorme cantidad de gente que los estaba escuchando, que se los reportaba, que los felicitaba, y alguna estaba cerca y otra estaba lejos, y eso pasa muchísimo con nosotros, con la radio. Y la radio necesita seguir creciendo. Ustedes lo saben, es una radio que ha crecido y seguirá creciendo, pero necesitamos de la colaboración de los oyentes para seguir adelante. Queremos tener un seleccionado de programas, hacer periodismo comprometido y una línea editorial coherente que ustedes valoran, por eso están aquí. Tenemos una audiencia muy grande y queremos llegar a más gente. Para poder dar un salto técnico, si están viendo el streaming, estamos compartiendo algunas de las formas con que la radio se comunica, nos comunica, te comunica. El salto técnico consiste en mejorar el transmisor, en aumentar la potencia de la antena, en incluir un generador para no tener problemas con los cortes de luz que suelen afectar las transmisiones, renovar las cámaras del estudio, esta cámara que me toma, estas cámaras que nos toman. Mejorar las condiciones técnicas sería algo importante para que la comunidad pueda seguir creciendo. El objetivo es concreto, el costo del reequipamiento técnico es de 25 millones de pesos. Aprendimos de las madres a ser libres y por eso estamos acudiendo a la comunidad de nuestra querida radio y a nadie más. Reunir ese dinero en la Argentina de Milei parece una utopía, 25 millones de pesos, pero si 2.500 oyentes ponen 10.000 cada uno, podemos lograrlo. Si 5.000 ponen 5.000, podemos lograrlo. Es un esfuerzo, lo sabemos, pero 5.000 en algunos lugares vale un café. Y confiamos en ustedes. Queremos una radio más grande, para una audiencia cada vez más grande, así que anticipadamente les agradecemos. Hay un instructivo, lo estamos viendo, lo explico. Estás a distancia, entra a www.am530somosradio.com. Podés cliquear en Asociate o cliquear en el banner que te lleva a la página de la comunidad. Elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, apretás el botón Unirme y listo. Ya sos parte de la comunidad M530. Para cualquier consulta podés mandar un mensaje a un teléfono de la comunidad o al mail info@am530somosradio.com. Al respecto estamos para servirte. El teléfono de la comunidad es 11 64 19 16 50. O lo hacemos entre todos o esto no lo hace nadie. Es nuestra idea. Así que si quieren ser parte, los esperamos. No sé si lo habrán notado, pero la transmisión por streaming de la M530 es superior en calidad, en técnica, en disposición a la mayoría de las transmisiones de las radios de la Argentina al respecto. Aguante, viste que te dicen la radio más sincera, la radio no sé qué. Para mí esta es la mejor, y la mejor no por hacerse, como dice, autobombo,
pero por la historia, porque, viste, todos como que son nuevos, todo es nuevo, nada tiene historia, nada tuvo pasado, nada tiene trayectoria, ni viene de un camino anterior, todo es de ahora, todo es inmediato, presente puro. Y esta radio existe hace 20 años, tuve además el honor de estar en la programación inicial y estar en esta programación. Carlos Grande, secretario general del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y columnista del programa, nos ayuda a pensar. Carlos, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Hola Carlos, Marina, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy quería, creo que como es normal en estos días, plantear una pequeña reflexión, si se me permite, claro, desde estos humildes espacios conurbaneros bonaerenses para observar el escenario electoral del domingo, ¿no? Poder intervenir desde la provincia lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y quizás en los anteriores, y que con gran preocupación veo la apatía ciudadana por ir a votar, ¿no? Y creo que no es esa enfermedad de la que hablaba Saramago, de la ceguera blanca, no sé si recordás aquella novela de Saramago sobre el elogio a la lucidez, digamos, sino que el voto en blanco que podríamos comparar quizás con la crisis del 2001 cuando leíamos a Saramago, o ese cántico que a veces apareció en alguna de las marchas de los miércoles de que se vayan todos, en realidad tiene en su entraña ese gen de despolitizar a la sociedad cuando gobierna la derecha, ¿no? Pero volviendo a Saramago, que reflexionó sobre la ceguera blanca, que era esa enfermedad que en realidad no fue una enfermedad detectada en el momento del comicio electoral, sino que venía mucho antes en esa población imaginaria de su novela, y que castiga a los políticos y a la política en general. Lo que aparece en la ficción, pero que también a veces aparece en los análisis filosóficos, políticos, de la ciencia de los números, de los comentaristas de la política, es cómo se da y cómo deberíamos reflexionar sobre, para mí, esos mecanismos que tienen que ver directamente con el ejercicio del poder y de la participación. A nosotros, los que venimos del cooperativismo, nos gusta decir esa participación protagónica de la ciudadanía, pero cierro, Carlos, con una pequeña reflexión para pensarlo, ¿no? El pueblo habla cuando vota, pero también habla cuando no vota. Y creo que tenemos un pueblo desesperanzado que cree poco en lo que podemos hacer para mejorarle la vida, pero también de qué modo nosotros deberíamos legitimar esta democracia en la que vivimos, ¿no? Si hay que repensarla, si tiene vigencia este modelo, si tiene vigencia este sistema de representación. Y en ese sentido creo que nosotros desde la provincia de Buenos Aires ahora sí tenemos un desafío de cara a septiembre, ¿no? Y un mandato. Lo voy a nombrar así porque sabes que soy un docente, que soy maestro. Creo que ese mandato es el de esperanzar, ¿no? Como decía Paulo Freire, ¿no? Esperanzar a nuestro pueblo, levantarnos, perseguir algo. Esperanzar para nosotros es construir, esperanzar es no desistir, esperanzar es juntarse con otros para hacer algo distinto, hacerlo de otra forma, de otra manera. Creo que hay que reinventar el mundo, que con nuestras capacidades esperanzadoras poder crear, construir, imaginar, actuar y comprometernos. Entonces creo que de acá a septiembre hay un eje que es la unidad con programática que nos interpele y nos entusiasme como pueblo para seguir participando y ser protagónicos de esa organización social que transitamos y que todos nosotros llamamos democracia, Carlos. Sí, una democracia con la complejidad, ¿no? De que en la capital federal el 53% de la gente votó y el resto no hizo uso del derecho ni cumplió con la obligación de votar. No es un tema menor, sino un tema central. Me quedé pensando en esta introducción con Saramago, Premio Nobel de Literatura, al comenzar este siglo, y el resultado de la crisis política de la transición entre un siglo y otro en la Argentina, con aquel cántico que se vayan todos, que no quede ni uno solo, ¿no? De ese panorama de la Argentina descreída, desmembrada, con una crisis política gigantesca, surgieron dos respuestas formales más adelante en el tiempo, dos grandes liderazgos. Uno fue el del presidente Néstor Kirchner,
un liderazgo del peronismo con alianza con todos los sectores de la centroizquierda y de la izquierda y algunos otros. Y Mauricio Macri, una expresión de una derecha que se presentaba como nueva y en principio liberal. 25 años después, si la situación se pareciera en algo, ahí tenemos la pregunta de hacia dónde evolucionará, qué novedades surgirán. Y las respuestas son como una moneda que está girando en el aire en este momento. Sí, creo que está en el aire, pero no solamente está en el aire porque cuando caiga va a definirse todo, ¿no? Creo que los procesos son históricos y como bien se dice, lo nuevo con Néstor, con esos 12 años maravillosos de participación democrática, lo nuevo no terminó de nacer porque lo viejo no terminó de morir y quizás el macrismo fue una expresión de nueva cara de lo viejo, como lo es hoy Milei. No hay nada más viejo que la regresión en términos de distributivo y la concentración de la riqueza en pocas manos. Yo creo que el desafío está en que la crisis la tenemos que saldar garantizando que el Estado todavía puede ser garante de muchos derechos y que sobre esos derechos poder construir la felicidad de nuestro pueblo, ¿no? Y me parece que ese es el desafío a reconquistar nuevamente la confianza con esa ciudadanía que no fue a votar el domingo, pero que tenemos que interpelarla de alguna manera haciéndola participar en lo que está por venir. Un detalle sabroso es que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en aquella situación crítica, pertenecía a una agrupación que proponía no votar. Bueno, evidentemente Axel ha reconfigurado también su posicionamiento porque también esa crisis identitaria de la crisis del inicio del siglo que culminó quizás con podríamos decir nosotros, ¿no? Que el 2001 fue el final de ese proceso que arrancó en los 90 y que realmente fue un momento muy desesperanzador también para nuestro pueblo, todo ese proceso histórico. Y que bueno, creo que todos hemos aprendido y nos hemos enamorado nuevamente de la política con ese personaje que irrumpió en el escenario democrático que se llamó Néstor y que convocó nuevamente a los jóvenes, a los adultos, a los que creían y a los que no creían en que la política era la herramienta transformadora de nuestro pueblo. Bueno, y creo que hoy estamos en una situación en donde hay que recuperar ese entusiasmo popular. Somos todos herederos de esa época también. Gracias, Carlos. Abrazo a todos por ahí. Carlos Grande ayudándonos a pensar. Gracias. Se piensa, cuando se cita a Saramago se piensa. Sí, se piensa. Premio Nobel de Literatura 1998. Si vienen todos los que dicen que van a venir, este domingo 25, nuestra función de La Patria no se vende, va a estar repleta de gente. Pero, por las dudas, deben quedar algunas entradas todavía a la venta. Les repaso la situación. A las 13, en el Club Social Luz Uriaga, en el barrio Barracas, estaremos todos juntos esperando el espectáculo y el locro por venir. El locro va a estar bueno de verdad. Y nosotros hacemos un espectáculo de radio, café, concert, preguntándonos sobre la patria. Es como si fuera un programa de radio en vivo, pero con música en vivo, con una pantalla gigante que nos permite contar. La idea es llegan, se sientan, piden el locro o lo que quieran comer. Habrá otros menús también. Hay comida para veganos, etcétera. Nosotros hacemos el espectáculo y después comemos todos juntos. Es un día específico, 25 de mayo. Es una tradición, el locro. Es una pregunta. Che, ¿quieren vender la patria? ¿Se creen que se puede? Así que en Alternativa Teatral se consiguen las entradas. Son muy económicas. Y el locro está a recontra buen precio. Y además su calidad está garantizada. Así que con esta alianza, nosotros contentos. Tendremos otra función en el Día del Periodista, el 7 de junio, pero esa la anunciamos después. Y no será en el mismo lugar, sino en el centro histórico de la capital federal. Así que con el optimismo y la certeza de que juntos somos mejores, los convocamos nuevamente. Y hasta podríamos decirle con Mario Benedetti a todos, si hacemos un trato,
la versión que Joan Manuel Serrat grabó en su disco de homenaje a un escritor uruguayo fundamental que se fue de este mundo el 17 de mayo de 2009 y con el que empezamos hoy el programa. Y como ustedes saben que pueden contar con nosotros, les proporcionamos el nombre de los ganadores de las entradas que ofrecimos al principio del programa para facilitar a aquellos que quieren ir a espectáculos que puedan hacerlo sin pagar las entradas. Para el espectáculo de Max Aguirre Trío, el sábado por la noche en el Club Social Cambalache, ganaron 2 entradas cada uno: Violeta, DNI terminado en 257, y José Luis, DNI terminado en 691. Que les aproveche el espectáculo y después nos cuentan. Y para el show de Santiago Alonso de este jueves se ganó las 2 entradas Graciela, DNI terminado en 400. Lo mismo, cuando vayas y lo disfrutes, si después podés, nos contás y cerramos el trato. Nos despedimos hasta mañana. Mañana será un día de miércoles, Carlos, por supuesto que sí, en este día y cada día. Que tengan ustedes un buen día martes. La Argentina está difícil. Encontrar mejorías a corto plazo no es tan fácil, pero ¿quién nos impide soñar con mañanas mejores? De tanto gozar